Lucas 18:27. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te glorificamos, te damos gracias en esta hora. Aquí estamos delante de ti, mi Rey, para que tu bendición esté con nosotros, para que tú nos hables, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice nuestra vida y bendice la vida de todos los que están allí en el internet, a su familia, Señor. Oramos por ellos también, para que tu bendición les alcance, que no solamente Dios sean colocarse delante ahí de la pantalla a ver el mensaje, sino que tu bendición toque sus vidas. Oramos por ellos y por su familia en el nombre de Jesucristo. Bendícele, Señor, y que cada petición que tienen en su corazón sea respondida. Muchas gracias te damos, úsame para bendición de las vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea glorificada en una manera muy especial. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, mi amado hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. He titulado este mensaje, donde existen límites, nuestro Dios muestra su gloria. Gloria al Señor. Donde existen límites para nosotros, Dios muestra su gloria. La palabra de Dios dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria al Señor. Muchas veces en el transcurso de la vida nos encontramos, mis amados hermanos, con desafíos que parecen insuperables. Con desafíos que parecen insuperables. O sea, nos toca de enfrentar cosas que parece que no fuéramos a superarlo. Parece que el mundo se nos vino encima. Parece que ya todo se terminó. Parece que ya todo se acabó. Pero mientras la vida continúa y nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, creemos y estamos completamente seguros que no va a haber imposibles para Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver situaciones donde nuestros recursos, hablando de los recursos y fuerza, entendimiento, son insuficientes para poderlos enfrentar. Una enfermedad. Hay enfermedades que por mucho dinero que se tenga, hermano, no se va a poder enfrentar. Por muchos recursos que se tenga, no se va a poder enfrentar. Por mucha fuerza que tengamos, no podemos, hermano. Porque es que resulta que hay límites, existen límites. Existen límites. A veces le echamos la culpa al médico y decimos que ese médico no sabe nada. Es que esos médicos, ciertamente que la medicina hoy en día se ha popularizado tanto que cualquiera ya es médico porque compró un cartón. Pero el médico en sí tiene que tener cada día una preparación. No es que ya yo me gradué y tengo el cartón. Hay unos que se gradúan de especialistas, estudian la especialidad, se gradúan. Pero eso no basta. Eso no basta. Porque eso tiene límite. Eso tiene límite, iglesia. El hombre, la ciencia, la fuerza, todo es limitado. Todo es limitado. Pero para eso nosotros hemos acudido a ese recurso en nuestras vidas que anteriormente no la teníamos. Nosotros no teníamos ese recurso, nosotros no contábamos con la ayuda de nuestro Dios. Nosotros no contábamos con las fuerzas de Dios. Nosotros no contábamos con el sustento de Dios. Por lo tanto, estábamos indefensos por estar limitados. Estábamos indefensos por estar limitados. Pero hoy en día, esa vulnerabilidad que teníamos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hemos sido alcanzados por el favor de Dios. Y que hoy cuando no tenemos fuerza,
Nos abandonamos en las manos del Señor y le decimos no tenemos fuerza. Hoy cuando no podemos solucionar un problema económico, decimos Señor, mira cómo está mi economía. Cuando no podemos superar una enfermedad, no podemos salir adelante, no podemos alcanzar la sanidad porque hemos agotado con los recursos económicos, con la fuerza y hemos puesto de nuestra parte y no lo hemos logrado. Tenemos la facultad de decir, Señor, es mi sanador. Ir a los pies del Señor, orarle a Dios y Él se glorifica en nuestras vidas. Anteriormente no lo teníamos y muchos aún no lo tienen. Pero gracias, hemos sido alcanzados por el favor de Dios y que hoy podemos clamar al Señor. ¿Quién clamábamos anteriormente? ¿A quién le pedíamos como hoy le piden al santo tal, a la santa tal? Pero nosotros hemos entendido lo que el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que para las cosas imposibles, el único que tiene respuesta se llama Jesucristo. Aleluya, el Rey de gloria es el único que tiene respuesta para lo imposible. Gloria a Dios, a su nombre. Es el único, porque nosotros hoy en día podemos enfrentar esos momentos difíciles. Podemos enfrentarlos, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? En el nombre del Señor Jesús. Qué difícil estaba viviendo el pueblo de Israel cuando aquel filisteo le dijo a Saúl, lo enfrentó y le dijo de que él iba a pelear, que le echara a alguien de su ejército para pelear con él. Saúl había oído hablar de este hombre y Saúl temió y todo el pueblo temió. Era difícil enfrentar a ese hombre porque Saúl no había creído, Saúl no había, mi amado hermano, puesto su confianza en el Dios que realmente estaba con él, porque Dios estaba con Saúl, Dios respaldaba a Saúl, pese a todas las dificultades que hubo para ser elegido rey. En el momento cuando ya el pueblo, Dios respaldaba a Saúl. Pero vemos el caso que cuando el filisteo lo desafía, él pierde esa confianza, esa fe y tiene miedo. Se limitó. Él limitó a sus hombres, a su ejército. Se limitó él porque Saúl tampoco era un pequeñín. Saúl era un hombre grande, pero hasta Saúl tuvo miedo. O sea, se limitó. Pero resulta de que encontramos de que otro hombre con menos estatura, con menos porte, menos fuerza, menos poder, menos autoridad, porque el rey era el que tenía la autoridad y el poder lo tenía el rey. Pero resulta de que David, aunque ese era el concepto de ellos, que David no tenía la autoridad ni tenía el poder, porque a veces nos equivocamos de esa manera, lo miraban desde ese punto de vista, que no tenía la capacidad. Pensaron de que David, cuando le dijo, yo voy a pelear con ese hombre, yo voy, no te aflijas, ten paz, descansa tranquilo, le dijo a Saúl, date tranquilo, porque yo voy a enfrentar a ese hombre. ¿Qué pasa? De que David no puso su confianza en su fuerza, porque sabía que con su fuerza no podía derribar a ese hombre. David no puso su confianza en sus estrategias, sino que puso su confianza en ¿quién? En el nombre de Jehová. Y dice la palabra del escuadrón, del ejército de Israel. Él sabía de que él iba a pelear, pero que era difícil que pudiera perder. ¿Por qué? Porque él iba en el nombre de Jehová. Y cuando nosotros vamos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, aleluya, esa es victoria segura que tenemos. Esa es victoria segura. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos poniendo la confianza en nuestro dinero, no estamos poniendo la confianza en nuestras fuerzas, no estamos poniendo la confianza, mi amado hermano, en nuestras capacidades, porque son vulnerables, son limitadas, pero pongamos la confianza en el que no tiene límite. Aleluya.
en el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero, el último, el que es y el que era y el que ha de venir. Aleluya. Pongamos la confianza en Él, y cuando ponemos la confianza en nuestro Señor, si nos pasa algo, si nos morimos, era porque nos íbamos a morir. Si fracasamos, era porque el Señor iba a usar ese fracaso para algo, pero lo importante es que Dios está en el asunto. Iglesia, en resumidas cuentas, porque tengamos aflicciones, porque tengamos dificultades, porque nos toque de vivir en esta tierra muchas cosas, lo importante es que Dios esté allí, porque si Dios está allí, nos va a sacar triunfante. Gloria al Señor. En los momentos difíciles que nos toque de vivir, Dios nos va a sacar triunfante. Aleluya. Gloria a Dios, porque Dios está allí. Dios está allí. En los momentos difíciles, en las circunstancias adversas de nuestra vida. No es que Dios no estaba con él, que Dios no estaba con él, Dios está ahí. Gloria a Dios. Porque alguien está pasando un momento difícil. ¿Fue que Dios lo abandonó? No. Sino que Dios lo está dejando luchar un rato para que aprenda a valorar más el amor de Dios. Y después viene el Señor, lo levanta. Las últimas palabras de Jesús en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado en ese momento porque realmente la relación del pecado con Dios quedó dividida. No había relación con el pecado cuando Jesús cargó todo el pecado. Pero Jesús fue a la tumba. Jesús fue sepultado. Pero el Padre estaba allí. Aleluya. Y de estar tan allí que al tercer día lo levantó. Y así como el Señor levantó a su Hijo, también nos levanta a nosotros del lugar donde estemos, de las dificultades que estemos pasando. También nos levantará, iglesia. Aleluya. Bendito es el nombre sobre todos los nombres. Sabe que cuando nosotros estamos pasando o enfrentando todas aquellas dificultades, en esos momentos es fácil de caer en el desánimo y creer que no hay esperanza. Y yo creo que nos pasa casi a todos, porque en mí ha pasado que cuando yo no sé, está enfermo, hay gente que tienen especialidad en enfermedad y realmente pues viven enfermos. Y para mí eso, hermano, cuando yo medio me enfermo, créalo, ya yo pienso que me voy a morir. Ya yo trato de caminar como más suavecito. Le oro a Dios, digo, Señor, si este es el último día, si es la última hora. Empiezo a hablar con mi esposa, digo, mira, en tal parte está esto, ¿oíste? En tal esto. Entonces, ya yo trato como que yo siento, no sé. Gloria, empiezo a darle las claves, sí, yo se las doy, la saca fuerte. Después la cambio, pero se la doy. Gloria a Dios. ¿Sabes? El Señor mandó a Pablo para que fuera a presentarse delante de César a Roma. Y Pablo hizo un viaje bien largo, y usted sabe ese viaje tormentoso de Pablo. Lo que le tocó de vivir al apóstol Pablo en ese viaje, hasta llegar Pablo de decir, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Para que vean ustedes. Habíamos perdido la esperanza y Dios lo había mandado. Oye, y si Dios manda a uno, ¿será que Dios manda a uno por mandarlo? Ese mandado aseguro. Porque Dios se encargará, puede haber la dificultad que quiera, pero Dios se encargará de mandar los escoltas que Él tiene para cuidarnos en ese viaje. Dios mandó a Jonás, oigan bien, Dios mandó a Jonás para que fuera a Nínive. Y vino Jonás y prestó todas sus pataletas, ya sabemos todo lo que Jonás hizo.
los berrinches, porque dijo, yo no voy. Pero resulta que Dios mandó a Jonás. Y cuando Dios manda, tú tienes que llegar, quiera o no quiera. Tienes que ir, quiera o no quiera. Entonces, ese poco de evangélicos que vemos hoy en día, que son tan fáciles para decir, es que Dios me habló, es que Dios me llamó, es que Dios me mandó. Y si nosotros decimos, ¿a quién llamó Dios? Amén. Todos ustedes dicen. Y los que no están también. Amén. Me llamó. ¿Te llamó para qué? Cuando el Señor llama a uno, tenemos que estar dispuestos. A toda hora y en cada momento. A toda hora tenemos que estar dispuestos. Pero lamentablemente tenemos llamado de Dios, pero no estamos preparados. No estamos preparados. La tecnología ha avanzado tanto, y yo le decía a Hugo ahorita, digo, Hugo, yo tengo mis Biblias, yo tengo un cajón especialmente con mis Biblias, y de un momento a otro las desempolvo. Yo no necesito realmente la Biblia física porque la tengo, yo tengo la Word, la tengo yo. Una de las Biblias más que aún hay que comprarla para poderla tener, hasta en el internet. Y hoy en día no se preocupan por comprar Biblia, porque dice, yo la tengo en el celular. No se preocupan, hermano, por leer la Biblia. No se preocupan por nada. Y soy llamado de Dios. Tengo el llamado de Dios. Imagínense si Pablo fue llamado por Dios. Por el mismo Jesús lo invitó. Y lo mandó. Lo mandó. Y Pablo dijo que había perdido la esperanza de salvarse. Ahora nosotros. Hay veces que perdemos la esperanza, hermano. Y precisamente para eso nosotros tenemos que buscar de Dios día y noche. A toda hora. A toda hora. Nosotros no tenemos por qué decirle nuestra intimidad con Dios, porque Dios la conoce. Pero yo a veces les hablo de un poquito, con defectos y con todo lo que hay en mí. Si yo me levanto en la madrugada, yo lo primero que abro lo digo, gracias Señor. No sé ni por ahí. Gracias Señor. Lo pronuncio a voz alta. Gracias Señor. Me levanto a veces, veo la hora, es madrugada. Y me vuelvo a acostar y cuando me acuesto, Señor, muchas gracias por permitirme acostarme otra vez. ¿Cuántas vidas no se acuestan y no se levantan? ¿Cuántas vidas no despiertan, iglesia? Pero Dios nos da el privilegio de despertarnos. Dios nos da el privilegio, el honor, podemos decir, de levantarnos. Y levantarnos que aunque sea, porque es que hay muchos que dicen, ay, pero me levanté con un dolor y caminan todo así suavecito, me duele aquí, me duele allá. Pero por lo menos te duele aquí y te duele allá. Hay unos que no pueden caminar. Hay unos que no pueden hablar. Hay unos que están entubados, hermanos. Están con una vida asistida. Porque no lo pueden hacer por sí solos. Entonces hay muchos que dicen, me duele aquí. Y porque me duele aquí, yo no puedo ir a la iglesia. Me duele allá, por eso no puedo ir a la iglesia. No. Antes que te duela todo, ves a la iglesia. Porque es más fácil que el Señor haga el milagro doliéndote una parte que doliéndote todo. Porque para Él lo imposible no existe. Pero es más fácil prevenir antes que lamentar. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias a Dios. No renegar, como decía anoche. No lamentarnos. Porque lamentar ni ponernos nada en la cabeza es ver a un familiar muerto.
Es ver a alguien que se murió, nos lamentamos y nos ponemos la mano en la cabeza y lloramos porque fulano se murió. Pero Dios no nos llamó para eso, para lamentarnos. Dios nos llamó, iglesia, fue para glorificarlo. Dios nos llamó, fue para exaltarlo. Y aunque nos duela cualquier cosita, damos gracias a Dios que todavía estamos vivos para sentir el dolor, para sentir algo. Estamos vivos, pero eso no impida de que nosotros glorifiquemos a aquel que nos da la fuerza, a aquel que nos sustenta, a aquel que nos da ánimo cuando nos sentimos desanimados, que ya perdemos la esperanza porque nuestras fuerzas no están allí, pero las fuerzas del Señor están con nosotros. La ayuda de Dios está con nosotros, iglesia. Aleluya. Es lo importante. El paso que damos, el día que contemplamos, es porque el favor de Dios ha estado con nosotros. Hoy estamos en este lugar porque Dios nos los ha permitido. Gloria al Señor. Cuando muchas veces llega el desánimo y creemos que ya no hay esperanza, le digo algo. Es precisamente allí, en el límite de nuestras capacidades humanas, donde nuestro Dios actúa y muestra su poder y gloria. Cuando nosotros hemos perdido la esperanza, cuando nosotros creemos que ya no lo vamos a lograr, cuando no lo vamos a alcanzar, es allá donde Dios actúa. Porque recuerde que cuando los médicos terminan, Dios empieza. Aun cuando el enemigo dice muerte, Jesucristo dice vida. Cuando el diablo dice terminate, dice el Señor, ahora es que yo comienzo. Aleluya. ¿Cuántas personas, cuántos testimonios no tenemos, iglesia? ¿Cuántos testimonios no tenemos nosotros de personas que han estado a punto de morirse? Y el Señor la resucitó. Y el Señor la levantó y le dio larga vida. Que ya han sido desahuciados por médicos, por brujos y por todo el mundo. Personas que han sido desahuciadas. Pero más sin embargo el Señor las ha levantado. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que levanta al que está caído. El Dios que levanta al que está muerto. Al que está moribundo y al que está sin esperanza. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos recuerda a través de Jeremías, capítulo 32, el verso 17, para que nosotros tengamos la certeza quién es Dios, qué significa Dios para nuestras vidas. Jeremías 32, 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Imagínese usted si el Señor que hizo los cielos y la tierra con su gran poder, y dice que con su brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Descansemos con tranquilidad y pongamos nuestras cargas al Señor. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Porque para Él no existe nada difícil. Para nosotros hay muchas cosas difíciles. Inalcanzables. Insuperables. Pero ese verso de las Escrituras que hemos leído ahí nos reafirma que no hay nada, y cuando le digo nada, es nada imposible para Dios. Gloria al Señor. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra confianza? No sé, porque hay muchos que hasta la fe le tienen límite y a la confianza le tienen límite. Pero si nuestra confianza y nuestra fe plenamente está en Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien, iglesia. No quedamos eximidos de los momentos duros que nos toca de pasar, de los fracasos, de las caídas. No estamos eximidos de ellos,
Pero lo único que estamos seguros es que el Señor nos va a levantar y el Señor nos va a ayudar. De eso sí estamos seguros. Porque cuando ya veamos que no podemos, el Señor dice yo puedo. Y un ejemplo claro que nosotros vemos aquí es la grandeza que trasciende nuestras limitaciones. Porque donde termina nuestra fuerza, comienza la obra divina del Señor. A donde termina nuestra fuerza. Y nosotros vemos, hermanos, que exponiendo en la historia, si nosotros leemos la historia de Abraham, estudiamos la vida del patriarca Abraham y de Sara. Es un ejemplo que nosotros vemos allí. Cuando ellos habían perdido la esperanza, cuando ya para la mente humana, para la capacidad humana, para la ciencia, era imposible, no se podía. Vemos de que Abraham, Dios le dijo que tendría un hijo. Eso no tenía lógica humana, razonamiento no tenía, porque si pudieran averiguar con los ginecólogos, ellos estudian un poquito más y decir, no, primero que todo, es muy vieja, porque así trata muchas veces la gente a uno de viejo. No, que es viejo y muchas veces la connotación de viejo es que viejo no sirve. Pero viejo es el sol y todavía alumbra. Y con más fuerza y con vigor. Y aunque sea algo, quema. O sea, está como viejo y amargado. Y dice, no, ya viejo no funciona. Viejo, y catalogan al viejo como que no sirviera. Y el viejo tiene una experiencia. El viejo tiene algo, mi amado hermano, que el joven acelerado no alcanza de verlo. Los jóvenes hoy en día no alcanzan de ver lo que es un viejo. Hay personas que son maniáticas, muchos le dicen así, que si encuentran el tornillito, aseguran el tornillo. Que si encuentran el clavo, aseguran el clavo. Que si... Yo conozco algunos así. Y resulta que cuando andan por ahí, entonces mandan al del viejo. Ve y dile si tiene un clavito por ahí. Ve que si tienen un tornillito por ahí, una tuerquita. Para que vean ustedes. Corren pan del viejo. Y el viejo Abraham no servía para la gente. Ya no hacía hijos. Y si lo hacía, Sara no los cuajaba. No podía porque está muy vieja. No tenía la menstruación, no ovulaba. Imagínese usted. Pero resulta que a Dios se le ocurrió decirle que a Dios, que a Abraham le iba a dar un hijo. Y no le iba a dar un hijo, sino que toda la generación iban a venir de ahí. Porque Dios escoge lo que no es. Él llama a las cosas que no son como que si fuesen. Y muchas veces cuestionamos, pero ¿por qué fulano? Ayer, antes de ayer yo estaba hablando de Enoch. Dice que fue, ¿cómo que dice la palabra? Fue raptado, traspuesto, Enoch. Y la Biblia dice, Hebreos capítulo 9, verso 17, si no me equivoco. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y dice que todo el mundo tiene que morir. Es allá donde lo dice, ¿verdad? En Hebreos 9, 17. Confírmeme para no estar equivocado.
Entonces, mis amados hermanos, nosotros sabemos de que la Biblia dice que hay que morir porque sin muerte, sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Pero allá dice la Biblia de que Enoc fue traspuesto. 9:27. Hebreos 9:27. Porque está establecido de que los hombres mueran una sola vez. Gloria al Señor. Entonces, venimos nosotros, los teólogos, y vienen los que estudian la ciencia de decir no. Es que todo el mundo tiene que morir, pero si Dios le dio la gana de llevarse a alguien sin morir. Porque de Enoc no se sabe. De Moisés, el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Para que veamos. Elías dice que un carro a fuego lo desapareció. Hermano, hay cosas que le pertenecen a Dios. En el libro de los Hechos, allá nos habla, dice, solamente a Dios le pertenece el tiempo de las sazones. Cuando le dijeron que se restauraría el templo en este tiempo, cuando le preguntaban los discípulos, dice, solamente a Él le pertenecen los tiempos de las sazones. O sea, hay cosas que le pertenecen a Dios y Él tendrá la explicación que nosotros nunca la vamos a tener. Entonces, los límites son de nosotros. Nosotros somos los que ponemos barreras. Pero Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Sara, ella misma se rió. Y no te creas que el Señor se sorprendió porque Sara se había reído. El mismo Señor dice, razón tiene. Razón tiene de reírse. Porque esto es una locura. Génesis capítulo 18, verso 14. Aquí vemos, hermanos, sin embargo, ambos eran avanzados de edad y Sara a sus 90 años, dice la Biblia que ya era estéril ante los ojos de los demás. Era imposible, pero Dios le dijo, Génesis 18, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y dice la palabra, anótense esto, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? De que Dios tiene un tiempo señalado para la bendición de nuestras vidas. Dios tiene un tiempo señalado para que esos límites que nosotros habíamos puesto sean rotos. Aleluya. Y en el tiempo señalado, Dios cumplió la promesa, hermano, demostrando que Él es fiel y capaz de hacer lo que para nosotros parece inalcanzable. Inalcanzable. Y no solamente lo hizo con Sara, lo hizo con Elizabeth. Lo hizo con Elizabeth. El papá de María Elizabeth, ¿cómo era que se llamaba? El papá de Juan el Bautista. ¿Cómo que se llamaba? Que quedó mudo. ¿Cómo? Isaí. Ah, Zacarías. Zacarías lo hizo con él. Lo hizo con Ana. Lo hizo con mi esposa. Aleluya. Después de 6 años de desconectada, el Señor le puso las trompas y vino Jeremías.
Y lo sigue haciendo con mucha gente. Porque para Dios lo imposible no existe. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Volveré a ti en el tiempo señalado. Hoy le digo a los que me escuchan, a ustedes en este lugar, no perdamos la esperanza, porque Dios tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Aleluya. Y en ese tiempo se darán todas las cosas. Lo que usted y yo tanto anhelamos y necesitamos. Si nosotros vemos otro ejemplo imposible para el hombre, eso lo vamos a encontrar y lo resalta, eso va a resaltar el poder, que el poder de Dios es ilimitado. Y lo produce ¿dónde? En el cruce del Mar Rojo. En ese cruce. Cuando los israelitas estaban, iglesia, atrapados entre el ejército egipcio y el mar, parecía no haber salida. Parecía difícil de salvarse. Pero en ese momento de desesperación, nuestro Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Ese mar representa muchas cosas en nuestra vida. A veces nosotros vemos al frente el mar cuando tenemos un gran problema. Vemos el mar. Aleluya. Pero gracias a tiempo se nos manifestó Dios. Y Él va con nosotros para abrir ese mar. Para abrir ese mar. Por eso a Dios hay que buscarle a tiempo. A tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A tiempo. Buscarle en tanto que esté cercano. Porque cuando nosotros tenemos a nuestro Señor a nuestro favor, vamos a encontrar mares. Esos mares siempre van a estar. Vamos a encontrar Jordanes crecidos. Pero ¿acaso hay imposible algo para Dios? Y así como Dios abrió el mar rojo, no olvidemos esa palabra, iglesia, que Él dijo que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si abrió el mar rojo al pueblo de Israel en Egipto, también abrirá ese mar en nosotros, aleluya, cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando nos toque de enfrentar ese mar, que lo único que vemos es el mar por delante. En el nombre de Jesús se abre ese mar, aleluya, se abre. Gloria a Dios. No es que no vamos a encontrar el mar. Éxodo capítulo 14, verso 21 y 22. Dice la palabra. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dice, Moisés extendió sus manos. Tenemos claro que no fueron las manos de Moisés, sino que fue la fe colocada en Moisés, manifestado el poder de Dios que estaba en Moisés. Y ese es el poder que reposa en cada uno de nosotros. El poder de Dios. Gloria al Señor. Eso es un milagro. Cuando un mar o un río se va a dividir, si va corriendo, el mar tú puedes ponerle lo que quiera, pero busca la forma por donde partir.
Pero aquí dice la Biblia que se congeló. Dice que se hicieron dos paredes y el pueblo pudo cruzar en seco. Pero allí no termina el milagro. El milagro más grande es, está bien, el pueblo cruzó, pero que cuando el pueblo cruzó, también el otro pensó, el faraón, dice, no, que tenemos el caminito, y así hace Dios con un pocotón que nos persigue. Así hace Dios con aquellos que nos quieren hacer daño, que nosotros los vemos tan cerquita. Y decimos, pero es que están cerca, Señor. Y esperó que toditico se metieran. Ya el pueblo había cruzado y estaba en la otra orilla. Y yo me imagino a Moisés dándole palo a ese mar, o quién sabe haciendo qué para quemarse el mar ahí, quietecito. Y Moisés, bueno, y el Señor, ¿para qué no mandó a abrir el mar? Y ahora y esa gente también nos viene persiguiendo. Pero que cuando estaban todos en el mar, se descongeló y acabó hasta con el perro que llevaban. Así Dios hará con todos aquellos que te persigan, con todos aquellos que nos quieren hacer daño. Pongamos la confianza en Dios, que Dios usará el mar para abrirlo, pero también para cerrarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Abrirá el mar para bendecirnos y cerrará el mar para avergonzar a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es increíble para el hombre. Estas son historias que nosotros la leemos y la creemos, pero muchos no. ¿Sabe? Le hicieron una entrevista a un paisano mío. Le hicieron una entrevista, escritor. Ustedes lo han oído mentar. Se llama Juan Gozaín. Y a él le hicieron una entrevista. Y búsquela en YouTube, está. Le hicieron la entrevista porque él es periodista. Se jubiló en el periodismo. Y es un hombre que tiene unos argumentos tremendos. Y se ha leído más de 500 libros. 1000 libros. Porque él es lector y escritor. Y es periodista. Y le preguntaron que si cuántos libros se había leído. Y le preguntaron que si cuál de los libros le había llamado más la atención de los tantos libros. Y él dice, tantos libros que hay que me he leído. Pero el único libro que me ha llamado la atención y que me impresiona es la Biblia. Imagínese usted. Búsquelo ahora que vaya a su casa. La Biblia. Porque dice que la Biblia tiene unos periodistas. La Biblia tiene unos reporteros. Y sobre todo lo impresionan los evangelios. Ahí lo relata él. Que dice que el reportero Juan, el reportero Lucas, el reportero Mateo fue y recogió una información. Y vino el otro y recogió otra información. Hablando a términos de periodista. Y lo plasmó en el periódico que es la Biblia. Y a él le impacta esas narrativas. Le impacta, o sea, el hombre, si algo lo impactó, fue la Biblia. Porque es increíble para el hombre, al menos él le da mérito a lo que está en la Biblia. Otros no. Otros, como su capacidad, su mentalidad es limitada, dicen, no, la Biblia eso no. Eso fue inventado por el hombre. Oye, el hombre que inventó la Biblia es un buen inventor. Pero si hay algo es que ese increíble evento nos enseña que incluso en nuestras situaciones más difíciles, nuestro Dios puede hacer caminos donde no los hay, iglesia. Porque ¿cómo vamos a encontrar un camino en el mar? Ahí vemos de que Dios hace camino donde no los hay. Por tal de bendecirnos, por tal de salvarnos, por tal de ayudarnos.
El apóstol Pablo también lo expresa en la carta a los Efesios. Gloria a Dios. Efesios 3:20. Dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, os entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que nuestro Dios no solo actúa en lo imposible, sino que lo hace de manera que supera nuestras expectativas, iglesia. Lo supera a lo que nosotros esperábamos. Y en cada momento de incertidumbre, recordemos que nuestro Padre Celestial es un Dios sin límite. Y cuando a Él interviene con poder donde nuestras fuerzas y recursos no alcanzan. Su poder y su gloria se manifiesta cada vez que clamamos a Él, y en su infinita misericordia puede abrir puertas que parecen cerradas, sanar corazones heridos y aún cumplir con promesas que humanamente parecen imposibles. Concluyo acá y le digo en esta preciosa mañana, confiemos en que en los caminos de Dios, que todos los caminos de Dios son perfectos. Confíe. Salmo 18:30. Salmo 18:30 dice, y permitamos que su poder se glorifique en nuestras debilidades. Cuando entregamos nuestras limitaciones a nuestro Dios, Él transforma lo imposible en una oportunidad para que su gloria sea conocida en nuestras vidas. Porque donde existen los límites para los hombres, allí comienza la majestad de nuestro Dios. No olvide, donde existen límites, nuestro Dios muestra su gloria. Dele la gloria y la honra al Señor en esta preciosa hora. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.